En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les avisamos que hay desayuno en la cafetería de la escuela después de la misa, y están también en la misa esta mañana el grupo de jóvenes que se llama Amicus Dei. Están aquí ellos presentes, y si algunos de los jóvenes presentes aquí les gustaría formar parte de este grupo, pues ellos estarán disponibles después de la misa para contestar sus preguntas, y tienen que ser ustedes mayores de 18 años. Pues lo acabamos de escuchar en el Evangelio, que los fariseos, al ver lo que Jesús había hecho, ellos dijeron entre sí que blasfemaban. Y Jesús, dice el Evangelio, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? La palabra es lo mejor y lo peor que existe en el mundo. Y por eso dice el libro de los Proverbios que en el poder de la lengua están la vida o la muerte. El Hijo de Dios, que es la palabra de Dios hecha carne, es la palabra que Dios ha dicho, la palabra con la que Dios habla de sí mismo. La palabra es el instrumento de que Dios se sirvió para dar la vida. Tenemos vida por su palabra. El mundo existe por su palabra. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido hecho y mantenido en la existencia por la palabra de Dios. Una palabra hace bajar del cielo a Jesucristo cuando el sacerdote pronuncia la fórmula de la consagración, y la palabra del sacerdote, al administrar el sacramento del bautismo, quita el pecado original y trae al alma la gracia santificante. La palabra del confesor, al dar la absolución, resucita a las almas muertas por el pecado. En manos de Dios y de los ministros de Dios, la palabra es instrumento del bien, fuente de vida. Y en manos de los hombres también. ¿Cuántos bienes no se consiguen cuando se aprende a hablar bien? ¿O cuántas cosas buenas no se consiguen en una buena conversación? Sin embargo, el hombre profana con frecuencia este don de Dios, lo emplea como instrumento del mal y siembra con él la muerte. Una palabra puede quitar la inocencia al alma, destruye la amistad entre los amigos y siembra la discordia y multiplica los enemigos. La palabra es como una saeta envenenada que penetra en el corazón y entra hasta lo profundo del alma. Hay una palabra interna, que son los pensamientos, y una palabra externa, que es la voz que articula los pensamientos. La palabra externa es manifestación de la que hay en el interior. Así como sean los pensamientos, serán las palabras, y últimamente serán también las obras. Por eso, al tratar de ordenar nuestra vida, empezamos por los pensamientos, luego por las palabras, para ordenar nuestras acciones. Y es que no podemos dejar de hablar ni interna y a veces tampoco externamente. Nos estamos constantemente formando juicios de las personas, de las cosas, de los acontecimientos. Y cuando juzgamos, por ejemplo, nuestras propias acciones,
pues nuestra inteligencia es muy indulgente. Disculpa, disminuye la malicia y exagera nuestra bondad. En cambio, al juzgar las acciones ajenas, nuestra inteligencia es excesivamente severa. Fácilmente condenamos a los otros sin tener suficientes datos para hacerlo. Y estas sentencias infundadas que pronunciamos acerca de las acciones ajenas es lo que conocemos como juicios temerarios. Y el juicio temerario es la afirmación interior de la maldad del prójimo sin tener información suficiente. Entonces, de tres modos nosotros injuriamos a los demás: con la sospecha, con la duda y con el juicio. Para que el juicio que hacemos de la maldad de las otras personas sea temerario, es necesario que lo afirmemos dentro de nosotros mismos, sin tener razones suficientes para eso. Posiblemente tengamos razones que nos permitan dudar, pero por lo general siempre nos adelantamos y afirmamos y condenamos. ¿Y por qué es pecado grave el juicio temerario? Por varias razones. En primer lugar, porque el prójimo tiene derecho a que su fama sea respetada. Tiene derecho a que no se le condene sin razón suficiente dentro de nosotros mismos. Y si le condenamos en nuestro interior, el prójimo ya ha perdido la fama dentro de nosotros mismos y se atropella su derecho. Se atropella su derecho y se perjudican incluso los derechos mismos de Dios, que es el único que puede juzgar. Solo Dios sabe si los demás son dignos de honor o de vituperio. Y esto es así porque solo Dios juzga con conocimiento de causa. Solo el Señor debe ser nuestro juez cuando se trata de lo interior, de las intenciones. El conocimiento de la intención que los demás tienen es algo que a nosotros se nos ha negado. No podemos usurpar ese poder. Por eso dice San Pablo: no juzguen antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Sí. Un reo condenado a muerte, ya ustedes saben el tiempo, el dinero que se gasta para poder llegar a determinar que es culpable. ¿Y cuántas veces no cometemos el error de condenar personas y mandarlas a la cárcel o a la pena de muerte sin que sea verdad? Sin embargo, hay personas que tienen una inclinación natural a fijarse en la parte defectuosa de los demás. Es decir, que son incapaces de ver lo bueno de nadie. Y estas personas llevan a la práctica aquella sentencia anticristiana que dice: juzga mal y acertarás. Sí. Condenar, acabar con la fama de los demás es algo que cualquiera puede hacer. Y lo hacemos con las palabras, aunque no las pronunciemos, lo hacemos dentro de nosotros mismos. Pero levantar a alguien del suelo, elevar a alguien con el ejemplo, con la buena palabra, eso cuesta, eso cuesta. Otra causa de los juicios temerarios es la ligereza o la frivolidad con la que vivimos. Es decir, que los que menos juicio tienen son los que juzgan más fácilmente.
También las personas vanidosas son muy propensas a juzgar mal de los demás. Por eso creen que todo lo que los demás hacen siempre va a estar mal. Otra causa de los juicios temerarios es a veces la maldad propia. Es una sentencia muy cierta, como dice el dicho: cree el ladrón que todos son de su condición. Los que son perversos fácilmente creen que todo mundo lo es. Y de entre todas las pasiones que más promueven el juzgar a los demás es la envidia o el odio, que nos hacen juzgar las cosas de forma siniestra de lo que hacen los demás, que no tiene por lo general casi nada que ver con la realidad. Entonces todos tenemos la propensión a indagar las vidas de los demás y como consecuencia a juzgar de ellas. Ninguno de nosotros ni es ni nació inmaculado, ni con olor de santidad. Nuestro primer trabajo en la vida es sacar la propia viga de nuestros propios ojos para después ver bien la paja en el ojo de los demás. ¿Sí? Entonces, ahí recordemos la parábola de la cizaña. ¿Sí recuerdan? Los trabajadores vieron que alguien sembró cizaña en medio del trigo y en la mañana le dicen al dueño que si quiere que ellos vayan y saquen la cizaña de en medio del trigo. Y él les dijo: la separación tiene lugar al final. Dice: yo mandaré que separen la paja, la cizaña del trigo. Entonces, como vemos, las almas buenas siempre buscan atenuantes de lo malo que ven. Y aun cuando la evidencia se imponga, salvan siempre la intención. ¿Y cuántas de las personas a las que ahora juzgamos podrían ser posiblemente mucho mejores que nosotros en la realidad? Uno de los padres de la iglesia dice que si uno tiene siempre presentes sus pecados, no verá los pecados de su prójimo. Y Jesucristo mismo nos lo ha dicho: como juzguen, serán juzgados. Y si juzgamos mal, ahora, entonces la prudencia en el hablar pide, en primer lugar, que no hablemos demasiado. La costumbre de hablar mucho proviene ordinariamente de la falta de control de nuestras pasiones. La pasión se desborda por los labios y hace salir al exterior todo lo que guarda en el corazón. Y lo dice el libro de los Proverbios: ¿ves a un hombre siempre dispuesto a hablar? Pues espera de él muchas necedades. Y como lo dice el dicho popular, los vasos vacíos son los que más suenan y las gentes de menos juicio son las que más hablan. Entonces, el primer remedio contra los juicios temerarios, obviamente, es la virtud de la caridad. La virtud de la caridad. Acostumbrarnos a no esperar nada de los demás. Acostumbrarnos a no esperar nada de los demás. A agradecer lo que nos dan. Porque ustedes saben que cada uno de nosotros también ha pecado. Y es un pecador y se puede perder. Entonces, primer remedio, la virtud de la caridad. Acostumbrarnos a pensar bien de todo, a orar por todos, a edificar a todos con la palabra. Eso es lo que exige la caridad. Hablar bien, pensar bien, obrar bien.
El segundo remedio, pues es que entendamos que nosotros mismos nos vamos a morir. Nosotros mismos nos vamos a morir y nosotros mismos vamos a ser juzgados. Si recuerdan, cuando los fariseos encuentran a esta mujer sorprendida en adulterio, la traen con Jesús para que también la condenen. Y Jesús le dice, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y San Gregorio Magno dice que el que se ve cargado con el propio peso de sus culpas, de ningún modo debe juzgar a su prójimo. ¿Sí? Entonces, hagamos lo posible por acostumbrarnos a recibirlo todo de Dios, a esperarlo todo de Dios, a pensar bien de los demás, a pensar bien de los acontecimientos. Dejar que Dios juzgue las intenciones de los demás. Y al final, si Él lo determina, nosotros nos daremos cuenta quién está bien y quién está mal. Pero eso es solamente al final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.